presenté en la asignatura de metodología. ¿Va? En la semana pasada les platiqué como el proceso que he tenido en términos de la investigación, de cómo hacer este seguimiento de la reconstrucción de viviendas en Xochimilco a raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017, ¿no? Es importante como mencionar que en una cuestión metodológica, efectivamente se tiene que hacer como esta correlación de variables. Y retomo parte del esquema que les presenté en ese momento, ¿no? Que una forma que me está permitiendo como entender, ¿no? Y cómo se está comportando y cómo en cierta medida las políticas en términos de respuesta ante el desastre no contemplan, ¿no? O los instrumentos no han contemplado como una visión, ¿no? De gestión del riesgo, ¿no? Y que es importante y necesaria. Por eso considero, ¿no? Que un punto de partida fundamental es la vulnerabilidad social, porque esta es una consecuencia directa del empobrecimiento, incremento demográfico y de la urbanización acelerada sin planeación, que era parte de lo que en su momento decía Noé, ¿no? En la sesión pasada, ¿no? Pero esta vulnerabilidad social ante el desastre se va a definir como una serie de factores económicos, sociales y culturales que van a determinar el grado en que un grupo social está capacitado para la atención de la emergencia, su rehabilitación y su recuperación frente a un desastre. Entonces, en ese sentido, una forma de hacer esta construcción es ver las características sociales, económicas y en estos términos pues también incluye como la vivienda, para ver cuáles son, ¿no? O sea, qué de este conjunto de características están limitando a la población y en ese sentido, cómo se pudiera dar como una prevención, ¿no? O sea, pensando en un futuro evento catastrófico, ¿no? Cómo tener detectados en términos de planeación y de ordenamiento, como es estos lugares, ¿no? Estos sitios. Entonces, para la construcción de la vulnerabilidad social, retomo, ¿no? Consideré tres dimensiones, la demográfica, la económica y la habitacional. Después, retomo parte de la vulnerabilidad física asociada a peligros de índole geológico, que son obviamente el sismo, los fracturamientos, las fallas, y y peligros de índole hidrometeorológico, que son las inundaciones, que creo que nos pueden dar como un panorama general de los daños que sucedieron en este caso, el 19 de septiembre por el sismo, ¿va? Entonces, este índice nos va a proporcionar, repito, ¿no? Un parámetro para medir las posibilidades de organización y recuperación de la alcaldía después de un desastre. A continuación les pongo todos los indicadores que se consideraron dentro de cada una de estas dimensiones y la selección de estos indicadores se toman en cuenta como varias investigaciones previas que se han hecho, ¿no? Y en primer lugar, retomo parte de un documento del CENAPRED, que es del 2006, ¿no? Que es una guía para la elaboración de atlas de riesgo a nivel estatal y municipal, en donde viene todo un apartado sobre la vulnerabilidad social y ahí marcan, ¿no? Como ciertos indicadores que ellos consideran importantes. También retomo parte de una investigación que se hizo justo derivado de la pandemia y también en la cual participé en hacer la interpretación de resultados que entra dentro de un trabajo que se llama vulnerabilidad urbana ante el virus, ¿no? Del SARS-CoV-2 en las zonas metropolitanas de México, ¿no? Y ahí participé en la interpretación de los resultados para la zona metropolitana de Tehuacán en Puebla
y para la zona metropolitana de, ay, se me fue, en Pachuca, se me fue, perdón, ahorita lo recuerdo. Bueno, fueron esas dos zonas metropolitanas. Y bueno, no me voy a detener como en mostrarles todos los indicadores, pero sí lo que es importante, y aquí retomo parte de la propuesta o del trabajo que presentó el equipo de Jonathan, ¿no? O sea, en donde es necesario como tener, ¿no? Toda la información para después llegar como a un resultado. Entonces, lo que se hizo fue hacer una selección, ¿no? Ubicarlas dentro del censo de población del 2020, bajar la información del censo, trabajarla a nivel manzana. ¿Por qué manzana? Porque un poco como lo comentaba la maestra Eugenia García en la sesión pasada, es importante la escala, ¿no? Y cómo se van dando estas aproximaciones. La mayoría de estos trabajos de índices están en escala a nivel municipal o AGEP, lo que nos indica que por así decirlo, grandes secciones dentro de las alcaldías van a tener ciertas características, pero el bajar la escala, ¿no? El verlo a nivel manzana, nos va a permitir tener un panorama muchísimo más claro. En el caso de Xochimilco, voy a empezar a pasarles las imágenes, ¿no? En el caso de Xochimilco, está compuesto por cerca de 3,000 manzanas. Entonces, un poco para que se den idea de cómo se hizo este trabajo, ¿no? Datos, ¿no? Y pegar la información del censo a la información que tiene el Marco Geoestadístico Nacional. El Marco Geoestadístico Nacional nos va a proporcionar toda la información en términos de AGEVs, manzanas, calles, límites, ¿no? O sea, en términos administrativos, lo que pudiéramos encontrar como los vectores, los shapes, que nos van a dar la información, pero para la construcción de la información es necesario pues empezar a armar una base de datos. Armar esta base de datos pues pudiera ser un tanto complicada por la cantidad de información, por la cantidad de variables. Entonces, la metodología que utilicé empecé a armarlo como, por un lado, en asignar de forma de valores, le empecé a asignar valores ponderados a cada una de las manzanas conforme a las investigaciones que revisé previamente, ¿no? Y entonces lo que podemos ver en este primer mapa, que es la densidad de población, son las zonas en donde hay más población, ¿no? Entonces encontramos que están alrededor del centro de Xochimilco, ¿no? El barrio 18, ¿no? Santa María de Tibitas, ¿no? Inclusive San Gregorio, ¿no? Entonces empezamos a encontrar cierta densidad de población. Ay, a ver. Otro Otro es el porcentaje de población, ¿no? Aquí es de 0 a 14 años, ¿no? En dónde se concentran este grupo de población. Entonces ya empezamos a ver los colores, ¿no? Los colores más fuertes es donde el porcentaje de población de este grado, que es de 0 a 14, ¿no? De este grupo de edad, va a estar concentrado. Igual, esta es la población de 65 años o más. Esta es la población, el porcentaje de población hablantes de una lengua indígena, ¿no? Población con discapacidad. Y bueno, todo esto, al darles valores y de alguna forma empezar a hacer como esta correlación y ver, ¿no? De manera espacial cómo se encuentra, pues se hace, ¿no? Fue como de una manera ponderada en la asignación de valores y entonces encontramos 5 categorías que van de muy bajo a muy alto y que se ve representada aquí, ¿no? Entonces, en la dimensión poblacional, estas manzanas
van a tener estas características en términos de grupos, ¿no? Que van a tener cierta dependencia económica, ¿no? O que son más vulnerables por cuestiones demográficas. En este caso también se hizo una división, ¿no? En términos en términos educativos, y aquí lo que encuentran son los porcentajes de la población analfabeta. Entonces, aquí lo que van a ver en colores más oscuros es dónde se ubican, ¿no? Lo podemos entender como en esta parte de de manzanas que están creciendo, ¿no? En la periferia de la alcaldía, ¿no? Los asentamientos que se han dado a las zonas más cercanas al uso de suelo de conservación, ¿no? En cambio, en las zonas como centrales, pues no hay tanto este porcentaje de analfabetismo, ¿no? Este es el porcentaje de niños que en teoría tendrían que ir a educación básica eh, y que, bueno, que no están asistiendo a la escuela, ¿no? Entonces, de alguna forma se pudiera ver como una cierta correlación. Este es el promedio de grados escolares que hay en la alcaldía. En las zonas como más eh, eh, en donde hay, pues prácticamente se está cubriendo la primaria trunca, pero en cambio los colores un poco más claros, ¿no? Aquí hablan del 17, o sea, 17 años, ¿no? Como pues ya están hablando como en términos de la universidad, ¿no? O sea, que los chicos ya están en la universidad, entonces eso también nos da como un panorama general del acceso al que pudiera tener a nivel poblacional como la población, ¿no? En términos de la educación. Y de nueva cuenta se hace el ponderado, se les asignan valores y se encuentra, ¿no? En términos educativos, ¿no? Los colores como más claros son los más bajos, ¿no? Y los que tienen como ciertas carencias son los que vamos a encontrar en colores más oscuros, ¿no? Y vamos a tener cierta coincidencia, de nuevo, ¿no? Como en las zonas periféricas dentro de la alcaldía y cercanas a las zonas del uso de suelo de conservación. En términos económicos, se hace una razón de dependencia, esto para ver como estos grupos que dependen, y por eso era importante hacer como la revisión en términos de los niños, ¿no? O de los jóvenes de 0 a 14 años, y también hacer la revisión de las personas de la tercera edad, justo para encontrar, ¿no? Como cuáles son estos manzanas en específico en donde vamos a encontrar pues esta razón de dependencia y en donde la capacidad de respuesta, como pensándolo ya en términos del desastre, pues va a ser un poco más compleja, ¿no? Entonces, si se empiezan a ver, aparecen, ¿no? Ya algunos pueblos originarios ahí que están marcados. Este es el porcentaje de población desocupada, ¿no? La tasa de desempleo en general, microempresas, aquí se consideraron las unidades económicas y todas las empresas que tuvieran menos de 5 empleados, justo para ver eh, si esto pudiera ser como un causante y también de alguna forma hacer este es el porcentaje de hogares con jefatura femenina. Eh, se concentran, si se fijan, en algunos pueblos originarios y sobre todo como en esta parte igual, ¿no? Como que hay mucha coincidencia en términos hacia estas zonas como que van creciendo o expandiéndose en términos del crecimiento urbano hacia la zona de usos de suelos de conservación. Este es como el resumen de esta dimensión económica. Y en términos de vivienda, este es el promedio de ocupantes, ¿no? De personas ocupantes por cuarto, ¿no? O como
para verlo así. Este es cuánta vivienda no está siendo ocupada. Vivienda con piso de tierra, vivienda sin acceso a la electricidad, vivienda sin agua, vivienda sin drenaje, ¿no? Entonces ahí es como un poco más evidente, ¿no? Como las zonas que si ustedes se fijan y recuerdan como las otras imágenes que les he mostrado, pues empiezan a ver como ciertas correlaciones en ese sentido, en términos de población, en términos económicos y en términos habitacionales, ¿no? Y bueno, aquí este es el resultado de esta dimensión, ¿no? Una vez que se tuvieron como los valores de cada una de las dimensiones, se hizo un promedio, ¿no? Una sumatoria y obviamente un promedio para identificar, ¿no? Cuáles eran las manzanas que tenían un muy alto grado índice de vulnerabilidad social, que van a ser las rojas, y muy bajas van a ser las verdes. Entonces, esto nos permite como tener un panorama y pensar, ¿no? Cómo se tendría que dar este ordenamiento o esta planeación, ¿no? Entonces, esta es como una primera parte, ¿no? O sea, es comprender cómo estas características sociales en términos económicos, culturales, habitacionales, ¿no? De cómo se está comportando la población, ¿no? Pero una vez que se hizo esto, era necesario eh, ahora hacer como la correlación con los daños, ¿no? Que era lo que a mí me interesaba. Llegar a este tipo de índices, una forma que les presenté fue esta, ¿no? De una manera ponderada, en donde se le van asignando valores conforme a las investigaciones previas y eso nos va a permitir como tener un panorama. Otra forma de llegarlo es una manera estadística por análisis de componentes principales. Lo que hace esta metodología es justo como un análisis en términos de cómo encontrar la media, ¿no? Y en ese sentido verlo representado con de todas estas diferentes indicadores, como cuáles son los que van a tener más incidencia respecto de cada una de las dimensiones. Aquí ya no se les asigna un valor, sino estadísticamente se empiezan a hacer como estos análisis. Bueno, un análisis que ustedes están viendo aquí es la dimensión social, ¿no? Con los indicadores que les platiqué y dañadas por el sismo, ¿no? Entonces, en la mayoría, ¿no? Dentro de la dimensión social, lo que encontramos es que se encuentran, como en una cuestión media, ¿no? Y lo mismo, y en este caso habitacional, pues ya aquí cambia, ¿no? Aquí ya es bajo, ¿no? Entonces empecé a tener ahí como, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? La teoría nos está diciendo una cosa y la práctica nos está diciendo completamente otra situación, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que los daños, ¿no? La mayoría de los daños en el caso de Xochimilco no fueron en las zonas donde hubiera una vulnerabilidad muy alta o alta dentro de la alcaldía. Por el contrario, la mayoría de los daños se dieron en zonas con una vulnerabilidad entre media y baja, ¿no? Y esto se repite en la dimensión económica y bueno, en general, si lo vemos con todo el índice, ¿no? O sea, con todas las variables, pues igual, ¿no? Queda como en una vulnerabilidad media. Entonces, aquí se vuelve importante justo, ¿no? ¿Cómo lo comprendemos, ¿no? O sea, aquí, ¿cómo tratamos de darle respuesta a estos resultados que nos están marcando como pues otra cosa que no era la que se tenía pensada en un principio, ¿no? En teoría tendrían que haber estado, ¿no? Supuestamente, según la teoría,
en las zonas azules oscuro, pero no fue así, ¿no? Y eso lo empezamos como a tratar de comprender, y por eso es importante, ¿no? Hacer la revisión desde las condicionantes territoriales del lugar, ¿no? Por eso se tomaba en cuenta la vulnerabilidad física, ¿no? La vulnerabilidad física, pero también entendida a partir de términos de geológicos, ¿no? Entonces era necesario como hacer esta revisión de nueva cuenta, ¿no? De cómo son estas condicionantes, ¿no? Que evidentemente lo que va a suceder es que en estas áreas, ¿no? De transición, ¿no? De brecha volcánica, pues es donde hubo, ¿no? Como una diferencia, porque justo es donde se encuentran como los diferentes materiales que con el movimiento tectónico lo que sucedió fue justo este nivel de fracturas, ¿no? Entonces se hace la revisión de la geología, se hace la revisión de la geomorfología. Esto es con un trabajo que realizó su maestro Pedro Montes, ¿no? Que estuvo trabajando justo durante las brigadas, ¿no? Y a raíz de las brigadas. Y entonces empezamos a encontrar como ciertas coincidencias dentro de ciertos condicionantes territoriales, ¿no? Y en este caso, estas rampas volcánico-aluviales, ¿no? Como en el caso de San Gregorio, voy a aquí a mostrarles, ¿no? En esta parte, es donde empiezan a ver como un poco más de coincidencias en términos de los daños, ¿no? Voy a ver. Revisar ya de manera puntual las fracturas, ¿no? Ya haciendo como este análisis más a detalle, se ubicaron las fracturas, hicieron buffers de, como para ver la incidencia en términos de los daños, ¿no? Y estos buffers llegan hasta 150 metros de distancia de lo que había detectado en su momento el CENAPRED. Y lo que se hizo fue hacer como, pues sí, ¿no? O sea, ver qué tantas viviendas estaban como de dentro de estos límites. Y bueno, aquí la coincidencia, eso no lo traigo aquí en estas láminas, pero la coincidencia es que el 63% de las viviendas estaban dentro de estas líneas de buffer, ¿no? El hundimiento regional, ¿no? Como para empezar a entender en estas zonas de buffer, bueno, cómo se podría dar una respuesta, ¿no? ¿Cuáles son las condicionantes que nos están determinando esos daños, ¿no? Entonces, otra respuesta había sido el hundimiento regional. Y bueno, finalmente, una forma en la que di al clavo, ¿no? En esto, fue recuperar la información del año de construcción de la vivienda, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no? Si ustedes ven, por un lado coinciden las fallas, pero por otro lado hasta pareciera que está calcadito, ¿no? La mayoría de los daños en la vivienda se dieron en aquellas manzanas donde el promedio de la construcción, del año de construcción de la vivienda, era entre 1970 y 1985, ¿no? Entonces eso nos muestra un patrón, ¿no? Que de alguna forma también hace relación como en términos de las modificaciones y adecuaciones que se han dado, ¿no? Y aquí sí valdría la pena como en términos de la prevención de los reglamentos de construcción, ¿no? Entonces, a partir de 1985, con el sismo de 1985, se hicieron reformas, ¿no? Y adecuaciones en los reglamentos de construcción. Y si ustedes se fijan, la mayoría de las viviendas que están fuera como de estos anillos, por así decirlo, que son de más o menos como de 1940 hasta 1985, hay una gran coincidencia, ¿no? Ya en estos azules turquesas y en estos azules como más fuertes, pues no hay tanta vivienda, ¿no?
Y bueno, aquí creo que ya no les puse el de los asentamientos humanos irregulares, pero pues bueno, ahí también había como una cierta coincidencia. Y bueno, esas son como parte de las correlaciones que yo he encontrado, ¿no? Dejo de compartir y escucho sus comentarios y sus dudas. Sí, Pedro. Pues yo tengo no una pregunta, sino una felicitación, porque quisiera también comentarle a los estudiantes que nos ven aquí que así como acabas de presentar ahorita, se presentan los exámenes de candidatura para el doctorado. Justo explicaste los puntos centrales de tu investigación y aunque no lo dijiste con esa palabra, pero gran parte de lo que tú presentaste son los aportes que se piden para una investigación de doctorado. Es decir, que una investigación sea innovadora, que proponga resultados a partir de una investigación original. Y gran parte de lo que tú hasta estás presentando aquí justo no existe. O sea, no está como uno quisiera que estuviera para una investigación. Tú lo creaste a partir de la utilización de herramientas y de algunos documentos por ahí que hicieron que tú expresaras justo el nivel de vulnerabilidad al que se puede llegar con una serie de eventos y de variables que están presentes pues en todos lados. Todos tenemos un cierto nivel de vulnerabilidad, pero no lo notamos hasta que ocurre un evento que rompe ese equilibrio o ese umbral tan frágil en el que hemos vivido por mucho tiempo. Ese es un punto interesante para llamar aquí a nuestro grupo de entusiastas estudiantes que en el uso de los conceptos está muchas veces la respuesta de gran parte de nuestras interrogantes. Eh, Debemos considerar aquí un aspecto interesante. Tú como estudiosa de este fenómeno, seguramente consultaste muchos conceptos de vulnerabilidad, de desastre, de riesgos, y casi siempre uno se encuentra con la dicotomía de decir, bueno, tengo lo de Senapred, que es lo oficial, tengo lo académico, que a veces se contrapone, ¿qué hago? Y en este sentido, pues hay que tomar una decisión. Tomar una decisión por uno o por otro nos tiene que ayudar a plantarnos ante nuestras propuestas, pero con el sustento académico que esto trae. Ya nos dirán en algún momento eso no es lo adecuado o eso no aplica para este lugar, pero eso es dar un paso adelante en el proceso de la información, que eso es lo que a veces se le complica mucho al estudiante, bajar la información y mostrarla como propia, aunque sabemos que nosotros no hicimos la información, sí ha pasado por un tamiz, sí ha pasado por una etapa de reflexión en la que no es propia ni exclusiva del estudiante, sino tiene que ir de la mano con las preguntas que le hagan a sus profesores por la guía que nos han puesto aquí, digamos, de acuerdo a la estructura de la licenciatura, pues somos la guía en este taller en donde vamos a ir en esta retroalimentación que se espera, definiendo los puntos que cada uno de los equipos irá a plantear como una de sus propuestas, ¿no? Justo como lo comentó aquí la profesora Daniela. Entonces quería comentar eso y pues súper interesante a lo que has llegado. Lo comentamos hace unos meses, ¿no? Cuando estabas aplicando estas técnicas y me pareció muy interesante esto a lo que se ha llegado. Felicidades y gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Petrus. Em, bueno, igual, primero felicitarte, que es un trabajo muy detallado, muy pormenorizado. Escuchamos lejos, amigo. Perdón, No te preocupes. luego se me olvida ponerme estas cosas, los audífonos. Bueno, primero felicitarte porque se nota un trabajo muy detallado, muy pormenorizado, muy fino de análisis em, estadístico, geográfico. Y qué bueno que aquí ya están poniendo en el chat que queda más clara la correlación. Muy bien. Pues sí, justamente, creo que es un ejemplo de cómo
ha sido juntando las piezas y aportando con una visión no de un geólogo, no de un geofísico, no de un ingeniero, no de un urbanista, sino que pretendes tomar una visión mucho más holística e integral, que es la de los paisajistas. Entonces, felicidades por eso. Me dejaste muy, muy satisfecho con todo tu argumento, cómo lo fuiste ordenando. Tengo varias preguntas, pero ahorita no es el momento de hacerlas. La única pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llegaste a esto que llamaste tú la clave? Porque ahí sí hay algo que me parece fundamental en la discusión. ¿Cómo llegaste a tu clave, Dani? Pues a punta de frustración, Pedro, ¿no? O sea, mucha presión. O sea, la verdad es que a veces esta parte de, justo, ¿no? Cuando uno está haciendo la investigación, el hecho de generar estas preguntas, ¿no? Estos supuestos, ¿no? Pensar en la hipótesis de si, si yo pienso que la vulnerabilidad social, ¿no? Va a dar respuesta o me va a explicar el fenómeno de los daños en Xochimilco, pues esa hipótesis se fue al carajo, ¿no? La verdad, porque no es cierto, ¿no? O sea, al correr la información con todo este índice que se hizo de vulnerabilidad social, pues la respuesta es que no, ¿no? O sea, la mayoría de los daños están en manzanas con, y lo repito, ¿no? Con un nivel de vulnerabilidad medio. Entonces, la forma de explicármelo, ¿no? La clave fue justo como generar más ideas, ¿no? Y hacer como una lluvia de ideas, pero bajo la presión, ¿no? O sea, de tener a una persona, en este caso mi tutor, que me dijo, dame explicaciones ya, ¿no? Ahorita mismo, ¿cómo te lo explicas, ¿no? Entonces, Y en vez de y verlo como una empecé, agresión de tu tutor. no como agresión, pero sí como en No, por esta eso. parte Estoy haciendo un empezar. poco de burla. En vez Sí, de verlo claro, como ¿no? una agresión, dijiste, espérate, tengo que ponerme las pilas y seguir pensando, ¿no? No, pero estuvo bueno porque como que ese ejercicio fue así de empezar a aventar ideas, ¿no? Ujú. Eh, y entre ellas le dije, pues tiene que ver el crecimiento, cómo se ha dado el crecimiento, ¿no? Tiene que ver los asentamientos humanos irregulares, tiene que ver la geología, tiene que ver, entonces empecé a aventar, ¿no? Aventar como más cosas que Ujú. para mí, ¿no? O sea, efectivamente, desde la formación que tengo, me pudieran como permitir explicar lo que estaba pasando ahí, ¿no? Eh, y fue que ya como en esta parte de hacer como justo la construcción, me gusta mucho hablar a mí de la construcción de la información, ¿no? O sea, la importancia de que ustedes puedan saber que con lo que hay podemos generar información nueva, ¿no? O sea, siempre y cuando justo hagamos estas correlaciones. Entonces, una vez que empezamos como a sacar más ideas en términos de, de lo que ya se ha dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, que era la suma técnica en términos de los sistemas constructivos en los que se habían dado como la construcción de las viviendas en su momento en Xochimilco, ¿no? Y por otro lado yo decía, pues es que también tiene que ver como en esta parte de la fundación de, ¿no? de ciertos pueblos y barrios, ¿no? Históricos dentro de la alcaldía, que empezamos como a tener esta pauta y conseguir la información, ¿no? Ahí bajamos más, ¿no? Porque se tomó la información a nivel lote, ¿no? Con el catastro tomamos a nivel lote y lo que, o sea, entonces cambió la escala, ¿no? Yo tenía ya el punto, tenía la manzana, entonces tuvimos que hacer el promedio de los años de construcción de las viviendas para tener como el promedio a nivel manzana y que todo tuviera como en ese sentido como la misma unidad de medida, ¿no? Entonces fue Wow. así que se logró ese mapa. Lo que demuestra, para cerrar mi comentario, es aquí, fíjate, no es el número de variables,
Por ejemplo, no viste la vegetación, ni viste la fauna, No. ni viste todas esas cosas. Eso ya quedó por fuera, ¿no? Pero fíjate que la clave, o sea, lo que tú llegaste, lo que encontraste con toda tu deducción, como una buena investigadora, que veo que ya eres, es la calidad de la construcción de la vivienda, toda vez que ha sido construida antes de las normas antisísmicas del 85, porque claro que hubo un paradigma. En ese momento, independientemente del gobierno, los políticos, ¿verdad? Sí se dijo, espérate, tenemos que construir más resistente porque vivimos en una zona sísmica, se nos estaba olvidando. 1985. Pero hay un factor además que me hace mucha sincronía con toda esta discusión y que tiene que ver con lo salitroso de los suelos. En Texcoco, en mis recientes trabajos que hice allá, si algo me llamó poderosamente la atención fue ver a toda la vivienda construida en los años 70, por ahí, o sea, ya una construcción de hace de algunas décadas, completamente carcomida por las sales. Entonces, el concreto, el cemento, las juntas de todos los ladrillos y los mismos ladrillos prácticamente disueltos, como si fueran efervescentes, como si subieran, si lo pones en cámara rápida, es como se construye una casa y cómo se disuelve. Es impresionante ver el efecto de las sales que suben por capilaridad y por acreción hacia la roca, hacia el material de construcción, en este caso, tabique, tabicón, hormigón, etcétera, y lo desarma, lo deshace, y al acero ni hablar, es decir, también lo pulveriza. Entonces, me hace muchísimo sentido el hecho de que hayas encontrado esta explicación, porque claro que tiene que ver. Toda la zona de Xochimilco obviamente está expuesta a una infiltración por capilaridad de sales que lejos de ser las sales sódico-salinas del lago de Texcoco, que son muchísimo más alcalinas y más corrosivas por ende, acá tienen un impacto fuerte. Entonces, lo que estás diciendo es, claro, se cayeron más de las casas que ya estaban hechas polvorón, pero que no te das cuenta porque los muros están recubiertos con pintura, con campañas políticas que vota por no sé quién, con una manta, con una lona, con no sé qué. O sea, todo los muros carcomidos, pues no eran evidentes. Y con el temblor de 2017, pues las afectaciones en esas construcciones antiguas fueron mayores. Bravísimo, qué buena exposición. Felicidades. Y el mensaje a los alumnos es, vean cómo no nada más es captar información a lo güey, ¿no? De, ay, sí, ya tenemos 500 mapas con que la flora, la fauna, el pastito, el no sé qué, los mercados, el de qué. No, 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 se trata de pensar. Y la pregunta a los alumnos es, ¿ustedes creen que podrían hacer algo parecido para encontrar claves importantes que nos den el piso para trabajar? Esa es la pregunta. Si podemos llegar a algo parecido, desde luego no estoy pidiendo un trabajo de doctorado, no, pero sí a pensar qué cosas, cuáles son esas variables que tenemos que interrelacionar para poder sacar como conclusión algo factible, pertinente y que se pueda hacer. Esa es la pregunta, la dejo en el aire, no necesitan responderla ahorita, pero sí quiero que se queden pensando en eso. Gracias. Gracias, Pedro. Donna. Por fin pude encontrar la manita para pedir la mano. eh, pues me uno a las felicitaciones y lo que me gustaría resaltar, además de todo lo que ya dijeron Petrus y Pedro, es de que el proceso, ¿no? Esto que nos cuentas, que no fue a la primera, que no fue la respuesta que esperabas y el proceso que tuviste que hacer de revisión y volver a plantear, es lo que me gustaría resaltar, ¿no? Y esto es justo para que vean, chicos y chicas y chiques, que la onda es que a la primera muchas veces no le atinamos por la razón que sea, porque a lo mejor vimos algo o no alcanzamos a ver todo el panorama o hay algo que no es tan evidente. Y lo importante aquí es la búsqueda para poder encontrar más respuestas, ¿no?
Yo siempre he creído que hemos sido una sociedad que no aprendemos con el error se ve como mal, ¿no? Y el error hace sentir a la gente incapaz, hace sentir frustración, hace sentir muchísimas cosas, pero en el error encontramos el aprendizaje también, ¿no? Si Daniela se hubiese frustrado en ese momento en que no le dio la primera hipótesis, hubiese dejado el doctorado y hubiese sido otra historia, ¿no? Pero aquí sé que hay errores que podemos cometer a nivel académico y que puede ser frustrante, sí, pero y que es una emoción que también es importante tener y sentir para seguir aprendiendo, pero no quedarnos ahí, sino seguir en la búsqueda de cosas y de respuestas, ¿no? Y eso creo que es lo que me gustaría resaltar, Dani, que siempre ha sido una persona que ha seguido la búsqueda, ¿no? Que no a la primera le sale a lo mejor las cosas, pero que eso le sirve para seguir aprendiendo y seguir buscando, ¿no? Evidentemente, como dijo Pedro, no, lo que buscamos no es un resultado de doctorado, ¿no? Tenemos poquito tiempo, Dani nos podrá explicar más cuánto ha sido el tiempo que ha invertido en todo esto y que justo la otra cosa que quiero resaltar es que se dice mucho que los datos disponibles en México no son los adecuados, ¿no? Se critica muchísimo las metodologías de INEGI, se critica muchísimo que la actualización de la información no es reciente, ¿no? Muchas de las cartas de INEGI son de los 70s, pero justo son los datos oficiales, ¿no? Generar esa información de manera independiente, aparte de llevar tiempo y dinero y esfuerzo, implicaría como meternos en otros temas que para el tema del taller sería como expandirse demasiado, ¿no? Implicaría más tiempo. Y hay que trabajar con lo que hay y hay que empezar a tener esa capacidad. Sabemos que también parte de lo que muestra Dani es el resultado de su experiencia, pero no solamente de su tesis o su investigación de doctorado, sino ya lleva una licenciatura, ya lleva una maestría, ya lleva muchos proyectos hechos también. Entonces, y sabemos que esa experiencia ustedes todavía la están adquiriendo. Entonces, también el asumir como trabajar de su experiencia, trabajar desde lo que saben, intentar ser lo más sinceros con ustedes para encontrar aquellos temas donde necesitan explorar más y partir de ahí, ¿no? Es también ver cuando ya están más cerca de salir, ¿no? Ya están más cerca de terminar la licenciatura. Y entonces el que vean posibilidades de dónde pueden estar o dónde quieren estar o qué es lo que quieren hacer. Este es un claro ejemplo, ¿no, Dani? Como un perfil paisajista, investigadora, pero no solo paisajista, sino ha adquirido conocimientos de otro tipo, como es a nivel urbano, ¿no? Pedro Camarena, ¿no? Como paisajista también, ¿no? No investigador, pero sí como sigue siendo, yo creo que la punta que va, Genia lo dijo el martes pasado, ¿no? Siguen habiendo generaciones que siguen tocando puertas, no propiamente para ellos, ¿no? En este caso pienso en Genia y pienso en Pedro, ¿no? Pero pensando también en los que vienen, ¿no? Están o han logrado estar en sitios donde nunca antes un paisajista había estado, ¿no? Entonces, esto también es como una visión que ustedes pueden ir pensando, no para el taller, porque el taller se acaba en 3 meses, sino cuál es el perfil que pueden tener ustedes como paisajistas egresados, a qué se quieren dedicar al final de terminar la licenciatura, ¿no? Y hasta ahí dejo mi comentario. Pues muchísimas gracias, estimados colegas. Aprecio mucho sus palabras. Y me da gusto, Blanca, que el ejemplo que presenté les permita ver como esta parte de las correlaciones, ¿no? Me queda claro que el reto aquí, ¿no? Tomando en cuenta todo el conocimiento y la investigación del doctor Hatch, ¿no? En términos hidrológicos, pues también es como un reto para abordar el tema. Entonces, pues será como también cuestión de buscar, ¿no? ¿Qué indicadores nos van a permitir explicar ahora lo que sucedió en
en Tláhuac, ¿no? Del otro lado del lago, qué fue lo que pasó, ¿no? Seguramente habrá coincidencias, ¿no? En términos de algunos indicadores y algunas correlaciones, pero evidentemente el tema hídrico, ¿no? Va a tener como cierto papel estelar, ¿no? En este caso. Sí, Pedro. En ese sentido, yo quisiera ahora lanzar una provocación hacia adelante, hacia el taller. ¿Qué vamos a hacer, pues? ¿No? Tenemos una villa centroamericana que se construyó después del sismo, que debe de tener por lo menos unas normas constructivas mucho mejores que las que ya se mencionaron. Es decir, con todo esto que nos acabas de comentar del ejercicio en Xochimilco, deberíamos de rápidamente pensar con los alumnos cuál es el escenario hipotético. Desde luego, la zona no es tan grande, es una zona mucho más pequeña, el polígono es más reducido. Pregunta, Dani, ¿cuántas hectáreas es el polígono que tú enmarcaste, que tú estudiaste? Más o menos. No lo tengo como a nivel hectáreas, pero yo trabajé toda la alcaldía, Pedro. Uh-huh. ¿Y no te sabes más o menos si son 10,000 hectáreas o...? Bueno, es un dato que se puede sacar rápido. Ahorita lo Ahora, buscamos. bien, ahora, ¿cuántas hectáreas tiene el polígono que vamos a estudiar? Desde luego es mucho más pequeño. A lo que voy es un ejercicio mucho más chiquito en tanto que es más rápido en tanto que es más chiquito, y es un muy buen ejercicio académico porque ya la conclusión y partir de ahí, bueno, pues acá tenemos que ver qué hacer para poder decir, sabes, la bronca está acá y tenemos que ir en esta dirección. Porque si se fijan, acá la solución pasa más por lo arquitectónico y lo urbano. O sea, Daniela lo que está diciendo es, espérense, las zonas más vulnerables son las que están cayendo por mala construcción. Es un trabajo de arquitectos el que va a haber que resolver, más que nadie. Y claro, la reubicación tendrán que entrar urbanistas, y si se decidiera reubicar y hacer algo, pues obviamente el paisajista puede ayudar muchísimo. Pero bueno, ya quitándonos de ese tema o de ese espacio, ¿cuáles serían las guías que nos van a llevar a resolver y a atacar el problema en Tláhuac? ¿No? Entonces ahí es como que ya lo empiezo a lanzar, como para que todos empiecen a reflexionar. Y sí me gustaría oír comentarios de los alumnos, las alumnas, ahora mismo, ¿no? Después de esta discusión. ¿Decías, Jennifer? Ay, perdón, se prendió mi micrófono. ¿Pero quieres comentar algo? No, todo claro. Bueno, pero ¿quién quiere comentar algo? Creo que es muchísimo lo que se puede comentar. A ver, levanten la mano. Están muy callados, ¿eh? Yo los recuerdo mucho más participativos a todos. Ahora los noto medio calladones. Hijo, ¿andan por ahí? Es que es en línea. Bueno, pues sí, ¿qué hacemos? En línea también se puede hablar. Venga, a ver si Tlalitú, que estás ahí. Por cierto, me contestó Mario que no puede venir hoy, pero que viene hasta el próximo martes. A ver si Tlalitú. Oli, También creo que Blanca comentó esto de las correlaciones, que ahora lo tiene más claro. A ver, venga. ¿Quién más lo tiene más claro? ¿O quién no lo tiene claro? pues sí lo tengo un poquito más claro en relación a todos los mapas que se presentaron, pero pues sí, me parece muy interesante incluso como el tipo de metodología y que justo este nivel ya un poco más de doctorado, pues es interesante que se nos presente desde ahora y justo que no se resuelve en los 3 meses o menos que tenemos de taller y que pues siempre es como la investigación y encontrar los métodos, porque finalmente nosotros como paisajistas manejamos muchísima información de diferentes áreas y esta integración es bastante interesante. En resumen, lo que estás viendo es un claro ejemplo de una integración de información, pero que te lleva a algo y que te lleva a pensar.
Y eso es muy importante que lo tomen todos en cuenta. No importa ahorita el grado académico. Acá lo que importa es que ya ustedes, profesionistas del paisaje, puedan dar alguna solución muy puntual, pertinente. Ya decía yo, no una solución estética, no llegar y decir, ay, vamos a hacer parquecitos y zonas bonitas. Espérate, ¿qué es lo que se necesita en este preciso lugar y en este preciso momento? Y a mí me encantaría empezar a oír algo de discusión al respecto. A ver, Blanca, si ya te puso a pensar, que te queda más clara la correlación, dinos por qué, por favor. Hola, pues sí me parece importante conocer lo que presentó Daniela, porque en semestres pasados, pues sí bajábamos toda la información y la teníamos, pero no sabíamos bien qué hacer con ella. Y sí era como un poco lo que bueno, a mí me frustraba, no saber qué metodología seguir para poder encontrar los datos pues, que nos den la información para tomar decisiones. Y el semestre pasado en metodología vimos un poco lo de unidades ambientales y unidades de paisaje, y pues creo que ahí vamos como lentamente entendiendo cómo funciona esto. Y pues nada más que pues igual como somos nuevos bueno, ya llevamos 2 semestres practicando sistemas de información geográfica, pero pues creo que a mí en lo personal sí se me ha hecho un poco difícil aprender a manejar estos sistemas, pero que pues sí nos va a servir mucho en el futuro y que está bien. Bueno, muy bien, sí, ya me queda claro que te queda claro, pero la pregunta que les quiero hacer es, bueno, y más o menos, ¿qué prevén? O sea, en ese sentido, Blanca, yo la pregunta que te quiero hacer, ya no es si te queda claro, no, que son herramientas útiles y que cómo utilizarlas y que en la medida en la que las utilices bien van a darte una gran información, sino ya después de esta cátedra, ¿qué piensan que puede pasar o qué piensan que es lo que hay que hacer ahí? Por ejemplo, yo ya diría desde ahorita, en 20 años o 30, debido a la salinización de los muros, porque están en una zona lacustre, se van a caer, va a pasar lo mismo si hay otro temblor, se van a venir abajo esas unidades habitacionales de los años 90 que se hicieron para los Juegos Centroamericanos. Pues esa ya es una hipótesis, pero como no es urgente resolverla, ¿a dónde iríamos? No sé, es como que me gustaría oír ahí algunas como ideas. A ver, Blanca, si puedes responderme esto, ¿qué te latería, pues? Me gustaría decir algo, Pedro, antes. No olvidemos qué fue lo que nos pidió Gonzalo, ¿no? El doctor Hatch. Como este planteamiento y la hipótesis de Gonzalo, que de ahí partimos. No es igual a lo que hizo Dani, ¿no? Lo que hizo Dani es una metodología y quizá a lo mejor estaría bien que nos recordaras cuál es tu objetivo o cuál era tu hipótesis o cómo se modificó esta hipótesis, como para entender que el proceso que nos hace Dani, que hizo Dani para buscar la respuesta que ella buscaba a una pregunta diferente a la que tenemos aquí, aunque la circunstancia y la situación es muy parecida, ¿no? Perdón, ahora sí. A ver, les voy a hacer una pregunta. Si hiciéramos zonas de recarga adecuadas en las partes medias altas y empezáramos a notar que empieza a venir más agua, que se empiezan a restablecer los cuerpos de agua, incluso hiciéramos parques con un diseño bien con Yanju de dejar agüita y que se vean los canales y todo, súper nice. ¿No creen que todas las casas y los conjuntos habitacionales que estén cerca de esos cuerpos de agua ya recuperados por los paisajistas de la década del 2020, no se empezarían a venir abajo justo por lo que acabamos de ver? Entonces, si se va a hacer una recuperación de lo lacustre, tiene que salir la gente sí o sí. El equipamiento se tiene que desarticular y empezar a llevar a otro lado. Ahora, pensar, y eso lo dijo este amigo Gonzalo, ¿no? De alguna manera él decía,
en algún momento, no me acuerdo qué fue lo que se preguntó, dijo, sí, pues aquí lo que hay que hacer es reubicar a toda esta gente que pues obviamente está en el lugar que no debería de haber gente, sino agua. Bueno, pues ese es un problema en toda la ciudad, pero ¿cómo resolverlo? Es la pregunta. ¿Alguien tiene alguna hipótesis que pudiéramos discutir? Porque lo que sí es un hecho es que si recuperamos el paisaje lacustre, pues tenemos que sacar a la gente. No hay forma, a menos de que se hagan casas flotantes como hay en Holanda, que también puede ser una solución bien linda, pero neta, no sé cuánto pueda costar hacer un proyecto de esos y es eminentemente un proyecto arquitectónico, no de paisaje. No sé quién quiere participar. Adelante, Shanat. Bueno, mi idea va un poco relacionada con lo que pregunté en la primera clase sobre qué tanto se puede tomar como modelo lo de la infraestructura verde, que ha tenido bastante auge en Europa. Ellos lo que logran es tener todo un sistema de diferentes cuerpos de agua dentro de las ciudades. Entonces, creo que parte de lo que se podría hacer aquí es cómo restituirle espacios al agua sin dejar de lado también la importancia de que pues, se necesitan las viviendas. Por algo las personas están habitando en esas zonas. Tendría que ser, en este caso, sí, trabajar de la mano la parte tanto ambiental, en este caso la ecológica, como la urbana de la vivienda. Porque a veces por cuestiones culturales la gente no es tan fácil que salga de los espacios que habitan, ya sea porque sus padres se los dejaron, porque ahí vivieron sus abuelos. Entonces hay más aspectos intangibles en ocasiones que dificulta esta reubicación de las personas. Muy bien. Muy bien, Shanat. Incluso yo me atrevería. Voy después de ti, tocayo. Bueno, entonces rápido. Va. Entonces, nada más para darle continuidad a lo que está diciendo Shanat. Entonces, me parece súper interesante. Bueno, la práctica a la que haces mención en Europa con todo este tema de la infraestructura verde y azul, porque ahora ya le llaman infraestructuras verdes y azules, porque justamente se han dado cuenta que en muchos lugares del mundo lo que hay que hacer es dejar que el agua llegue y se estacione y ahí se quede. Y entonces esto le llaman infraestructura verde, digo azul, no verde. Bueno, más allá de las definiciones, a lo que voy es, en todo caso, aquí el proyecto de dejar que se humedezca y que se recuperen cuerpos de agua y que se vuelva a ver todo un tema azul, tiene una relación negativa con el aspecto de construcción de vivienda. ¿Por qué? Porque el suelo que va a recibir el agua no se puede convertir de repente en granito, nada más para que pongas casitas. Es decir, no puedes hacer así como un pastel de un lado de acero y del otro de harina blanca. No, o sea, el suelo o es lacustre o lo rellenamos todo con cascajo, valiéndonos madre, como lo hizo Mancera después del terremoto, y ya entonces órale, pues construyan casas ahí encima del cascajo. Sí, si le metes 2,000 millones de metros cúbicos de cascajo, pues vas a hacer unas pirámides ahí poca madre y ya encima le construyes lo que quieras y olvídate de ver cuerpos de agua. Pero el tema es que creo que no es lo más sensible hacer eso, obvio. Lo más sensible sería regresar al agua. Punto. Ahora, la condición, una de las condiciones particulares es sí, pero si regresamos al agua, entonces no puede haber vivienda. Ahora, no es que el agua vaya a tirar la vivienda al día siguiente. Va a empezar a hacer su trabajo en cuanto a que se van a empezar a recargar los mantos someros, el acuífero profundo, etcétera. Se va a empezar a restablecer tal vez ahí un poco el sistema hidrológico, pero no puedes vivir ahí a menos de que vivas en palafitos, brother. Entonces ahí tenemos que llamar a los arquitectos y decirles, oigan, échenos la mano porque tenemos que hacer una casa flotante. O bien empezar a alejarnos hacia las partes altas y en todo caso sí densificar las partes en donde ya haya un pie de monte duro que pueda recibir las construcciones densamente hechas para habitantes y ir liberando las partes bajas. Un proyecto que se ve como de aquí a 50 años, ¿no? Pero estaría padre irlo construyendo desde ahorita. Esa es un poco también nuestra finalidad como paisajistas, prever escenarios a futuro.
aunque nos llamen soñadores o románticos. Ahora sí, vas, tocayo. Y justo lo que comentabas ahorita con lo que terminaste de ser soñador, se empata mucho con lo que comentó al final también Shanat. El asunto de la, digamos, no tangible, la parte de la idiosincrasia, la cosmovisión que tenemos del espacio. Todos tenemos una percepción de nuestro propio espacio. ¿Qué sentiríamos que nos dijeran de la noche a la mañana se tienen que ir, te tienes que mover? Claro, nos lo dicen de la noche a la mañana, pero no lo tenemos que hacer de la noche a la mañana. Eso nos mueve por completo. Y muy probablemente algunos de nosotros diríamos, ok, veo un poco en el horizonte que sí es una probabilidad, pero no toda la gente tiene esa condición ni esa percepción. Y también entramos en la situación de respetar, aunque parezca un contrasentido, eso, porque entonces se van a empezar a contraponer otros aspectos. Y uno de los ejemplos que viene al caso es lo que he mencionado en varios cursos, en varias clases. Yo supongo que el colega Pedro y Daniela, que es, digamos, estamos metidos un poco en estos temas, yo supongo que también Don Ají, el asunto de la parota. La parota no se consolidó precisamente por lo que conllevó el que se les presentaran planes de reubicación a los pobladores, pero ellos no percibían eso como una realidad, porque incluso viviendo en sus casas, como mucha gente se critica, pues casas de carrizo o casas en condiciones no tan adecuadas, ellos no las querían dejar. Y entonces ahí ese fue el punto de quiebre porque se empezó a viciar ese proceso y ya no se llevó a cabo esa situación. Yo ahorita no estoy calificando si la parota era buena, era positiva o era negativa. Siempre hay pros y contras y las autoridades tomarán las decisiones que tomen con base en sus intereses también. Y aquí es importante que también dentro de la etapa de investigación que han tenido ustedes como estudiantes a lo largo de los semestres que han cursado, seguramente han encontrado eso como una barrera o como una especie de frustración. Llegar a una conclusión, llegar a una propuesta, pero que no sea viable porque consideren que no va a ser posible llevarse a cabo ahí. Bueno, estamos en una parte del proceso. Yo diría que no se frustren. Yo diría que en algún momento, como se comentó hace rato, hay que darle la vuelta a la frustración y quizás eso nos va a dar la idea de plantear otro posible escenario. Aquí estamos en la propuesta de escenarios. Lo que tomamos como ejemplo de la investigación de Dani y los comentarios que nos ha vertido desde también un perfil profesional, académico y profesional como el que tiene el tocayo Pedro Camarena, vienen para que nosotros consideremos esas situaciones. Eso es lo enriquecedor, que como estudiante sí, y lo digo yo también como estudiante de doctorado, que me atoré bastante en una frustración al decir, ok, pues esto a final de cuentas, ¿qué? Me ha costado trabajo un poco concretar eso, pero he pasado por esa etapa. A algunos les lleva más tiempo, otros nos lleva muchísimo más tiempo, otros salen rápido. Pero es parte de este aprendizaje. La propuesta de los escenarios es lo que está ahí. Y creo que también es necesario considerar que ustedes, la propuesta a la que lleguen, sí es una propuesta reflexionada. Es muy probable que esa pregunta inicial de tengo que resolver esto, pero ¿cómo? Nos va a ayudar a discriminar aquello de lo que hemos descargado de información, que en primera instancia no es lo importante, pero puede estar como un escenario, como una parte sobre lo cual va a estar argumentado lo que yo vaya a proponer como estudiante de este taller para una posible solución. Es una propuesta. Gracias. Adelante, Ronnie. Hola, pues creo que son tres cosas que ahorita con lo que comentan quisiera compartir. Y la primera es que cuando nos presentaron los acuíferos y todo esto, entonces me hace pensar, pero ¿de dónde vamos a sacar el agua para recargar los mantos acuíferos cuando no hay agua? ¿No? Y no sé, como que justo ahí empieza lo que decías ahorita, Pedro, de la frustración, ¿no? De cómo la va a solucionar, cómo se va a solucionar. Incluso lo compartía con mi familia y me decían, no, pues es que ese proyecto no tiene solución, tienes que quitar a la gente de ahí. Bueno, eso por un lado. Por otro, al principio también de las primeras clases nos mencionaron, o bueno, uno de los objetivos de las personas era evidenciar estas grietas
justo como por las manifestaciones que han hecho, que el gobierno no los escucha. Entonces, yo creo que el proyecto puede ir parte por ahí, como hacer evidente estas grietas, hacer de alguna manera pues un llamado de atención, un proyecto que sea un llamado de atención al gobierno y pues a las autoridades que, pues, o sea, exponer la situación en la que están. Esa sería como una propuesta que yo he estado pensando en estos días. ¿Alguien más? Bueno, entonces tomo para contestar a Ronnie. Sí, un proyecto de llamado de atención va a ser muchísimo mejor que un proyecto o un sin proyecto de alerta de actúa porque ya se volvieron a caer 1000 casitas, ¿no? Porque vino otro temblor en 2024. Yo creo que sí es viable alejar la frustración a través de por lo menos proponer propuestas que suenen soñadoras, sueñen un poco utópicas, ¿no? Es decir, a ver, yo no sé cómo sea el sitio, ya me dijo el tocayo que es una llanura inundable, ¿no? De lo que fue antiguamente el lago de Xochimilco, que se extendía hasta Tláhuac y toda esa zona, pero era conocido como el lago de Xochimilco en general. Ahora, si esta característica de ser lago es la que está generando todo este descontrol, todo este proceso de degeneración urbana, tenemos que empezar a revertirlo sí o sí, no hay de otra. O sea, no vamos a llamar a ingenieros para que hagan casas y las piloteen, vamos a decirle, el manto rocoso duro que esté a 20 metros de profundidad, no lo sé a cuánto esté tocayo, pero en Texcoco está 80. El aeropuerto ese que estaban construyendo no está piloteado al fondo duro, porque tendrían que haber hecho algo así como 20,000 pilotes a 100 metros de profundidad, con lo cual no hubiera sido ni siquiera construido por los chinos, no hay lana para hacer eso. Entonces, de que hay soluciones técnicas, hay soluciones técnicas, pero ¿cuánto valen y cuál es la viabilidad de esas soluciones técnicas? Bueno, pues es lo que hay que tener en mente. Entonces acá, regresando, para poder alejar esta como frustración, yo creo que es válido lo que estaba diciendo hace rato mi tocayo, de decir, bueno, miren, en el momento, una de las conclusiones del proyecto, hay que partir de ella es, ahorita no se van a reubicar, no queremos que se vayan corriendo hoy, pero lo más probable es que cuando se afecten sus viviendas, porque van a ser afectadas por las sales, y esto se puede demostrar, tenemos que pensar en un plan B y en un plan C y en un plan D. Bueno, pues aquí está el plan B, aquí está el plan C y aquí está el plan D. ¿Que suenan utópicos? Pues sí, son utópicos, pero ¿y qué quieren? ¿No proyecto? ¿No? Entonces vamos a hacer algunas soluciones que puedan, aunque parezcan difíciles de llevarse a cabo, puedan marcar por lo menos una tendencia a ir revirtiendo el problema. Y uno, como lo acaba de decir muy bien Ronnie, es primero que no hay que llamar la atención y llamar la atención en toda la extensión de la palabra. O sea, no es llamar la atención de que no se construya, no, es miren lo que pasa cuando se construye y se construye mal. Miren lo que pasa cuando no sé qué. Vamos a dejar las grietas que sean evidentes, porque ¿para qué rayos la tapas si te vas a volver a hundir por ahí? Entonces, claro, ahí empiezan a existir ya un chorro de cosas que podrían dar pie a ir armando propuestas de paisaje. Yo lo decía también en un principio, si se hubieran evidenciado, en vez de haberse tapado esas grietas, hoy serían unas especies como de cortes en el suelo, pero la gente diría, bueno, pues sí, pero es que se van a seguir hundiendo. Son grietas, responden a un tema geológico, son fuerzas naturales, no tienen nada que ver con meterle relleno de cascajo y luego asfalto. Entonces, eso podría ir conformando un paisaje del llamado de atención. Oye, pues si aquí hay una grieta, pues no construyas aquí. Y más claro te lo pongo, mira, ahí está el hoyo. Es como ir a construir al socavón ese de Puebla, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Marlene. Sí, bueno, ahorita que empezaron a hablar de eso, me acordé mucho de una
materia que llevamos el semestre pasado, en donde sí nos decían que el no involucrar a al pueblo al que se le va a hacer como este cambio, hace que esas personas pues no se quieran adaptar al cambio y precisamente exista una contraparte muy fuerte. Y precisamente, o sea, hacer movimientos que hagan que las personas se involucren y vean pues esas afectaciones que muchos ya las conocen y están conscientes de ello, pero como que al no hacerlos como que se involucren ¿cómo se dice? En el cambio, hace que también ellos como que se aferren a que no haya ningún cambio. Entonces es como de que sí es complicado hacer que ellos quieran participar, pero cuando sí llegamos a hacer ese cambio de que quieran participar, pues se dan cuenta y sí aprovechan todo lo que el gobierno o nosotros como arquitectos les podemos inducir, bueno, instruir, ¿no? Y ya. A mí me parece importante esto que están comentando y esto que se planea o que se plantea a las acciones a diferentes plazos, a diferente temporalidad, es como lo ideal. Viene a mi mente ahora que los escucho con las reubicaciones, proyectos como, por ejemplo, cuando Donna, ¿otra vez no te escuchamos o soy yo? a los que entonces habitaban, Si quieres, apaga tu cámara, Donna, para que no se pause. no sé si conocen Fuentes Brotantes, pero cuando se hace la declaratoria y había gente viviendo dentro de la poligonal, y lo que se hace es una expropiación a nivel, esta es una de las facultades que se tiene a nivel federal, expropiaciones cuando es conveniente a nivel para proyectos, digamos, que se consideran importantes a nivel social. Y esto fue lo que pasó en Fuentes Brotantes. La expropiación se hizo de tal manera en que les cambiaban su terreno ubicado en Fuentes Brotantes por algún otro. No me acuerdo en qué estado fue. Chismecito, sí, chismecito. Seguro Pedro lo tiene más claro. Y el problema ahí fue que se fueron a vivir a estos terrenos donde los reubicaron, pero después de un tiempo decidieron que no les gustaba, que querían regresar a su antigua casa y regresaron a su antigua casa. Y es un problema que hasta la fecha está vigente porque está el área natural protegida, en este caso es un parque nacional, viviendo gente adentro, y es un problema político muy fuerte para toda la todos los delegados de Tlalpan que han estado. Y a esto le sumas proyectos como el de Fuentes Brotantes que, o sea, no, los que viven en esta unidad no fueron a invadir, sino fue una decisión de gobierno construir ahí una unidad habitacional, ¿no? Sobre la poligonal que era como parte del Parque Nacional, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que aunque se hagan con las mejores intenciones, suceden este tipo de cosas también, ¿no? Que a lo largo también estas buenas ideas terminan siendo quizá peores que lo que estaba al inicio, ¿no? Listo. Hola, Villita. Hola, Villa, buen día. Pues sí, mira, Donna, del caso de Fuentes Brotantes, pues tengo poca información, pero trabajé ahí en un proyecto. Y sí, más o menos es lo que tú mencionas. Lo que es dramático en ese parque es que de haber sido un parque de 124 hectáreas, acabó en 12. Un parque nacional, que además es un lugar donde emana el agua, de una manera que lo sigue haciendo, y la solución era tirarla al drenaje. Es decir, todo el agua que salía del manantial la llevaban por un canal al drenaje. O sea, esa era
la propuesta, ¿no? Imagínense la estupidez. Bueno, La llevan, sigue llegando al drenaje. en la propuesta que hicimos se inundaba una gran zona para permear, para hacer una especie de dique, para infiltrar agua antes de que se fuera al drenaje. Por lo menos era una de las propuestas. Pero tienes mucha razón al mencionar que esta mafia que ocupa luego, porque luego son mafiados, no es así, tan así. De repente hay unos que llegan, se posicionan, se van y luego dicen, no, pero yo ya tenía mis derechos y ahora voy y lo vendo carísimo. Y entonces empiezan, claro, el vecino dice, pues yo voy a hacer lo mismo, y empieza a haber una serie de cosas desastrosas. Me voy a referir al proyecto de Texcoco otra vez, porque lo tengo muy, muy vivo, pues, está ahí. Me acaba de llegar una noticia ayer de que el pueblo de Huejotla, Texcoco, se está negando a la declaratoria del área natural protegida. Les cuento rápido. El objetivo al principio, una vez que fue declarado el aeropuerto, era hacer un parque urbano, del cual se hablaba como el parque más grande del mundo y bla, bla, bla. Sin embargo, al tiempo se descubrió que no era la mejor opción hacer un parque urbano como tal, porque construir de nuevo ahí y luego mantener eso, pues no es viable. Otra vez, era un poco la misma visión del aeropuerto. Entonces, lo que afortunadamente se le planteó al presidente y él aceptó es crear un área natural protegida, esto es, una categoría de protección a nivel federal que ya tenía un polígono, pues obviamente es de la federación, la zona federal Lago de Texcoco, pero sumándole un área como de 3,000 hectáreas, más o menos, de una zona agrícola súper importante que es justamente Huexotla. Entonces, lo que está pasando es triste, me acabo de enterar ayer, porque hay un grupo de pobladores de esa zona que dice, con toda razón además, no queremos ser parte de la ANP. Y ahorita que está el tema de lo que se llama en las fases de construcción de una declaratoria, la consulta pública, pues hay un grupo fuerte que está diciendo, no. Pero claro, es que hay un mal manejo. Siempre se dijo que esas 3,000 hectáreas tenían que continuar siendo de producción agrícola, pero de la misma forma que la llevan haciendo desde hace siglos las personas que ahí habitan. Los tarados que fueron a proponer el estudio previo y justificativo dijeron, no, es que vamos a regresar a la Huautle y a la espirulina y eso, que lo habíamos dicho en el proyecto, pero que era en otra zona, que es una zona más al noreste. Pero estos tarados se ve que no entendieron ni jota de lo que hicimos con las unidades de paisaje, no entendieron ni jota y fueron a proponer lo mismo que habíamos propuesto para unas 4 o 5 unidades allá en el noreste, lo fueron a proponer al sureste. Entonces, claro, la gente está diciendo, pero nosotros no queremos producir espirulina ni eso porque nunca lo hemos hecho y porque no se da. Y tienen razón, coño. El problema es que justo hay un mal manejo de la información, pero sobre todo, jóvenes, lo que hay es que no hay un entendimiento del paisaje. Y entonces alguien que llega con una visión de ecólogo, de ANP y que vamos a proteger y no plantea las cosas con una visión un poco más desmenuzada, mucho mejor entendida y con fundamento, pues no pasa. Entonces ahora se va a ver si no se cae la declaratoria y se queda esa área pues a la descobijada, ¿no? Que ya iba a ser una gran ventaja declarar la ANP. Bueno, es una cosa que está pasando y que me hace sentido en la discusión y se las comparto, porque precisamente lo que hay que hacer es trabajar con la gente y decirle exactamente las cosas. La gente tiene que saber en dónde está parada. La gente tiene que saber en dónde está habitando. Y si sabe que no se puede construir ahí, por razones obvias, la gente no va a construir ahí, la gente no es tonta. La gente sabe, la gente de Texcoco sabe que no puede ir a invadir los predios del lago porque se hunde a razón de 40 centímetros en las partes más drásticas, se hunde el suelo. Hay hundimentos diferenciales y también hay un hundimiento regional. Bueno, si esto se le explica a la gente, pues claro que la gente dice, de tonto voy invierto en hacer un cuarto ahí porque se va a hundir. Pero me queda claro que los que tenemos el poder de dar esta visión somos los paisajistas, que podemos ver un panorama mucho más amplio, con un espectro mucho más grande de posibilidades y decirle, mire, usted puede hacer esto y esto y esto y esto. Ahora, no necesariamente lo tiene que hacer mañana.
Lo puede hacer dentro de un año, 3, 5, 10, 15, 20, no sé. Y por ahí es por donde creo que deberíamos de ir abordando este proyecto. Como con una visión mucho más integral de en dónde están parados cuántas personas, ¿no? Del polígono, y entender muy bien cómo plantear escenarios a futuro, partiendo de la base de que hay que recuperar esto y no meterle más a la construcción, porque meterle más a la construcción es seguir yendo por el camino, digamos, por un mal camino, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar, los invito a pensar. A ver, voy a ver el chat. Sí, no, en Tláhuac no se pensó, pues, claro, todo era vayan ¿cómo se llama? A invadir terrenos para luego pedirles los votos. Sí, sí, a veces no tienen de otra porque había operadores políticos que manejaban las invasiones y lo siguen haciendo a menor escala, creo yo. Y claro, sin regulación en suelo de nadie y además con esas condiciones, pues era a la de Dios, órale, métanse, invadan y eso sí, les damos sus escrituras, pero ustedes a cambio nos dan su voto, ¿no? Y aquí es algo importante también mencionar que la gente que invade y que de estos grupos que habla Pedro, da recursos también, ¿no? O sea, no le regalan el terreno, no es aquí cabes, aquí ponte, sino que esta gente está pagando por años para tener el derecho a poder invadir con ese grupo un espacio, ¿no? Por eso Pedro habla de un negocio, ¿no? Es un negocio para el líder, porque todo ese dinero que la gente está aportando no es para pagar el terreno en sí, no es para el gobierno, es para el líder, ¿no? Y claro, hay por atrás una serie de fuerzas políticas que se van moviendo porque también estos líderes negocian con las delegaciones para ver si se puede o no. Es una forma de presión política también, ¿no? Y incluso es una forma de vida, ¿no? Hay gente que se dedica a esto, ¿no? Entonces, y justo también por eso se habla de que al final de cuentas, la persona, por un lado es la estructura que incluso ya hay una administración en torno a esto, de los grupos, de estos grupos organizados que se dedican a invadir, y el otra es la persona que está en busca de una vivienda, ¿no? Que son todos los que componen estas organizaciones, digamos, a los que van a pie, los que son uno más dentro del grupo, que evidentemente hay una necesidad de vivienda, hay una demanda, y están ahí por eso, porque tienen la esperanza, la ilusión y la fe en que pertenecen a ese grupo, porque ya vio que algún conocido, algún familiar consiguió una casa de esa manera, ¿no? Entonces, sí es un problema muy complicado. Esto que dices, Oliver, muchas personas están ahí por necesidad genuina, porque necesitan un lugar donde vivir, y hay otros que forman esta estructura que es su forma de vivir, ¿no? Justo quería comentar eso. Pero en el caso, en el tema que estamos abarcando, y por eso surgió en mí el ejemplo de Fuentes Brotantes, que esta es una unidad habitacional que no fue creada ni invadieron los terrenos, ni nada de eso, sino es algo creado desde la parte oficial, digamos, desde un gobierno, ¿no? Pudo haber sido gobierno federal o gobierno de la ciudad, pero con toda la intención de asentarse ahí y hacer una vivienda, ¿no? No fueron invasores, sino ya fue una estructura hecha justo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y que después se quedó como parte de las viviendas, para cubrir la necesidad de vivienda que hay en la ciudad, ¿no? ¿Te refieres a Fuentes Brotantes o a lo otro? Es que ya no entendí. En este caso me refiero a Tláhuac, ¿no? Ya. Pensando, pero aunque Fuentes Brotantes, la unidad Fobiste no fue creada para ningún evento Deportivo ni nada, sí.
que desconectó. Ya, Otro sí. nivel gubernamental. Donna, estás fallando tu transmisión en vivo. Y Citlali, pusiste que si abríamos salas. Sí. Entonces, lo único que pasa es que si abrimos salas, pues ya se pierde esta plenaria. Tú dices que abramos salas como para hacer estas discusiones, pero separados, por grupos o algo así. Bueno, quien decide quedarse en esta principal, pues, o sea, es abierto, pero en particular mi equipo nos gustaría discutir algo sobre el trabajo. Entonces, pues sí, para abrir esa posibilidad. Yo quiero comentar bueno. algo. Que justo lo que estamos comentando ahorita es parte de lo que ustedes pueden tomar como ejemplo para llegar a algo en sus proyectos. No estamos hablando sobre el aire, no nos hemos salido del tema. Es parte de lo que nosotros estamos brindando como un ejemplo de lo que se puede hacer en ese trabajo. O sea, me dio la impresión así como de, sí, ok, ya, No, vámonos tocayo. a nuestras No, salas. tocayo. No es así. Yo lo veo, yo creo que está bien. Es momento que ellos empiecen a pensar y a discutir entre ellos después de todo esto que hemos dicho. Yo sí lo leo y yo creo que es bueno, nada más que la forma, hay que plantearlo de la siguiente manera. Primero que nada, yo creo que ya es hora de un descanso, o sea, irnos a tomar un cafecito. Y yo creo que regresando de ese descanso, ya entran directo a salas para que hagan una discusión intensa. Lo que sí, Citlali, sería muy importante tener una plenaria al final de sus discusiones en sala para ver a qué llegan, a qué conclusiones llegan después de esta discusión de la mañana. Ahora, eso es lo que yo propongo. Me gustaría ver qué opinan. Y la otra cosa es ver el avance, ¿no? O sea, qué tanto avanzaron de los temas asignados. Uh-huh. Sí, yo creo que también es hora de la pausa y la otra cuestión es que el valor de estas discusiones y el también llegar a consensos implica tiempo, ¿no? Y la idea es con estas discusiones que para nada son pensadas en perder el tiempo, sino al contrario, aportarles a ustedes, digamos, ideas que puedan generar en ustedes propuestas, ¿no? Y alimentar también cosas que puedan, para que ustedes al final parte de la cuestión creativa se alimenta de otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Llegar a consensos, llegar a acuerdos implica tiempo, escuchar a los otros implica tiempo, ¿no? Entonces, quizá nos llevemos más tiempo de lo que todos deseamos, pero creo que todos queremos ser escuchados también, ¿no? Entonces propongo break de 20 minutos, después todos se van a salas a discutir, a hacer una intensa discusión de lo que se ha hablado, para al final tener una plenaria en la cual se vean dos cosas, algún avance que traigan y dos, algunas conclusiones de lo que se ha estado diciendo. La única cosa que me gustaría saber es si entramos nosotros a las salas de manera random, de manera aleatoria, o si nos quedamos fuera y ya nos vemos a una hora que definamos ahorita para retomar la plenaria. Eso sería como que mi propuesta. Con gusto entramos a cada sala, por supuesto. Pero un poco el compromiso ahorita en esta etapa es que también todos sepan el avance que han tenido por equipo, ¿no? Respecto a los temas que la ruleta les asignó. Nos quedan 2 horas. Yo lo que creo que a lo mejor podemos dejar estas horas que trabajen y que nosotros podamos ir a las salas a ver su avance. Y el martes que presenten estos avances, ¿no? Como para que todo el mundo se vaya enterando
de lo que los otros equipos en los temas que es de interés para todos lleva, ¿no? Bien, me parece bien. Yo también. Bueno, entonces, ya las creo. Cuando regresen, ahí están, ¿va? Cada quien entra a su sala. De pausa. Son las 11:06, podríamos regresar y nosotros empezaríamos a entrar a las salas a las 11:26, más o menos 11:30. Nos vamos metiendo.